Buenos días. Quiero agradecer a la Cámara Peruana de la Construcción por la invitación a participar de este encuentro y contarles un poquito la experiencia que tenemos desde CLASEM en lo que es promoción de vivienda en ciudades que no son la capital del país. Esta exposición no pretende en ningún caso ser un desarrollo teórico de buenas prácticas para emprender proyectos en nuevas ciudades. Todo lo contrario. Esta exposición busca compartir con ustedes, promotores inmobiliarios, al igual que nosotros, los desafíos que hemos encontrado en la promoción de la vivienda en los últimos 8 años de actividad empresarial, siempre tratando de ingresar a nuevos mercados y a nuevas ciudades. Espero que esta exposición logre transmitir lo aprendido para que el punto de partida que tengan ustedes, a pesar de las miles de viviendas que ya han desarrollado, sea mejor que el que tuvimos nosotros en nuestro país. Para contarles un poquito de la historia de CLASEM, CLASEM fue fundada en el año 2008 y es la empresa subsidiaria de OMB Grupo dedicada a la promoción de vivienda de interés social y tiene actividad a nivel nacional. Nos especializamos en ofrecer soluciones de vivienda dentro de los programas de vivienda subsidiados por el Estado peruano, los conocidos programas Mi Vivienda y Techo Propio. Y desde el año 2014 también atendemos a compañeros nuestros, promotores inmobiliarios en sus proyectos. Al día de hoy atendemos 8 ciudades del país. Empezamos en Piura, luego fuimos a Ica, Chiclayo, Cusco, Trujillo, y atendemos a muchos promotores inmobiliarios como Arteco, Altozano, que se encuentran también acá en esta sala, Portales, Actual, Enacorp y Centenario. Resumimos la presencia territorial de nuestra empresa. Estamos básicamente distribuidos hacia la costa del país y algunas ciudades especiales de la sierra. Y en el año 2008 nos enfrentamos a una de las preguntas que ya comentaban los expositores anteriores, ¿no? En el año 2008 CLASEM decide apostar por el desarrollo de su actividad empresarial en un ámbito distinto a la ciudad capital, la ciudad de Lima, en el Perú. En ese año, producto del crecimiento económico sostenido que había tenido nuestro país, el suelo, como ya lo mencionaron anteriormente, había sufrido un exponencial aumento de precio, haciendo cada vez más difícil ubicar superficies que permitieran lograr la eficiencia, que nos permita a su vez ofrecer viviendas que encajen dentro de los programas de fomento de vivienda. O sea, era cada vez el suelo más caro y no podíamos vender viviendas que entraran en el monto de los subsidios indicados por el Ministerio. Identificamos asimismo que las más grandes oportunidades para el desarrollo de grandes proyectos inmobiliarios no se encontraban en la zona de Lima, no se encontraban ciertamente en nuestra zona de confort, sino que se encontraban fuera de la ciudad de Lima debido al gran crecimiento económico que habían experimentado nuestras ciudades de provincia. Identificamos también que ese gran crecimiento económico que habían experimentado las ciudades de provincia no había sido acompañado por el crecimiento de la oferta de vivienda. La brecha entre el crecimiento económico y el déficit de vivienda era cada vez mayor. No habían viviendas nuevas, formales, en las ciudades. Y también nos dimos cuenta que nuestros amigos de los grandes centros comerciales iniciaban una exploración similar hacia nuevos territorios y iniciaban así la salida de los centros comerciales hacia estas nuevas ciudades. Nuevas ciudades es un decir, son ciudades fundadas en la mayoría de los casos en el año 1540, 1550, época pues de la colonia española. En el Perú no hemos visto casos de nuevas ciudades, tal como sí se han visto en otros países de Latinoamérica. En ese momento definimos una estrategia muy sencilla y a la vez muy difícil de implementar. La estrategia fue seguir al retail, seguir a los grandes centros comerciales que hacían unos estudios macroeconómicos interesantísimos y ser los primeros en llegar. Todo ello supuso un reto muy difícil para el equipo directivo de nuestra empresa, que en su actividad empresarial anterior había desarrollado los 2 proyectos más grandes de la ciudad de Lima. En el año 2004 hasta el 2008 en el distrito de San Luis, una zona muy aspiracional, Condominio del Aire, que tenía alrededor de 1.400 viviendas, y en el año 2008 los Parques de la Huaca, un proyecto muy grande en San Miguel, sobre una extensión de terreno de 100 hectáreas con 3.072 departamentos.
Simultáneamente, en el año 2008, el Estado peruano realiza una modificación al reglamento del programa Techo Propio, programa que forma parte del Fondo Mi Vivienda, que permitía a las familias de menores ingresos, los segmentos C y D, los estratos inferiores en otros países, recibir un bono habitacional. Eso es un regalo, algo que no se devuelve. Aquellas familias que cumplían algunos requisitos básicos, muy puntuales: tener ingresos menores a una determinada cantidad, aproximadamente $500, constituir un núcleo familiar, no tenía que ser un matrimonio, podía ser un abuelo, un nieto, un padre y un hijo, o una pareja, y no haber recibido anteriormente ayuda del Estado en alguno de sus programas. Anteriormente hubieron dos programas muy importantes, que era el Banco de Materiales y el FONAVI. No llegaron a ser exitosos, tuvieron una extensión de vida larga, pero no muchas familias se beneficiaron con ellos, ¿no? Y adicionalmente solicitaban no tener una propiedad inscrita en registros públicos. El precio de la vivienda rondaba los $12.000, allá por el año 2008, y se estableció, como ya también se expuso en otra exposición, los componentes del techo propio, que fueron llamados comercialmente el ABC del techo propio, donde el ahorro de la familia equivalía al 10% del valor de la vivienda aproximadamente, esos son $1.200 aproximadamente. El bono que entregaba el Estado, el bono familiar habitacional, subsidiaba aproximadamente el 40% de la vivienda, y el crédito, donde participaban los bancos del sistema financiero con un fondeo especial otorgado por el Fondo de Mi Vivienda, cubrían aproximadamente $6.000 de valor de principal. La optimización del programa Techo Propio potenciaba la visión que habíamos visto, la visión que imaginábamos para iniciar promociones de vivienda fuera de la ciudad de Lima, en las principales ciudades del país. En nuestra actividad empresarial diaria, enfrentamos siempre diversos problemas en cada una de las ciudades donde iniciamos emprendimientos. A continuación, vamos a mostrar algunas de esas dificultades. Nuestra primera salida fue la ciudad de Piura. La ciudad de Piura tiene una población aproximada de 400.000, 350.000 habitantes y tiene varios polos de desarrollo en términos de servicios e industriales. La ciudad de Piura tiene 3 puertos, por ejemplo, a diferencia de muchas de las ciudades del país. Santa Margarita de Piura es una urbanización residencial desarrollada sobre una extensión de 50 hectáreas, luego de ver la experiencia en Colombia suena poco, ubicada en el sector noroeste de la ciudad de Piura, a muy pocos minutos del centro de la ciudad. Fue planificada por un conjunto de arquitectos para ofrecer un total de 2.400 viviendas, orientadas hacia un segmento socioeconómico que por primera vez iba a poder tener acceso a una vivienda formal que contara con servicios completos: agua, desagüe, energía, evidentemente pistas, veredas, parque, y con título de propiedad, algo que no es muy común en ese segmento en nuestro país. En nuestro país, mucho del crecimiento para ese segmento se organiza en base a invasiones. Existe una persona que es un organizador de invasiones que identifica un suelo desatendido y que les vende un cupo de alrededor de $5.000 para cada una de esas familias, donde se atrincheran durante un tiempo y, sin posibilidad de tener título de propiedad, el Estado los va formalizando poco a poco con servicios de saneamiento. Y este proyecto ofrecía viviendas muy pequeñitas, de un piso, 30 metros cuadrados, construidos sobre lotes de 90 metros cuadrados, 96 metros cuadrados en algunos casos, donde todas las viviendas, como punto de partida de diseño, contaban con acceso vehicular desde la vía pública. En la imagen vemos la extensión de Santa Margarita de Piura, donde se puede resaltar un crecimiento, creemos, ordenado, organizado alrededor de un eje. En la parte de acá de la pantalla tenemos la vía donde limitaba la ciudad. Esta es la avenida Prolongación Chulucanas, y se trata de un proyecto donde se distribuyen las áreas verdes. No tengo la cifra exacta, pero supera el número de áreas verdes de los entornos inmediatos. Hay un crecimiento de manera ordenada, hay un crecimiento por manzanas, hay todo un desarrollo de know-how para la optimización de las manzanas en el proceso constructivo, y genera un futuro crecimiento por medio de la avenida principal. La avenida principal es una avenida que tiene 32 metros de ancho de sección. Se planificó para 9 años de vida comercial, esos son aproximadamente 17 etapas de venta.
Esta es una fotografía obtenida en satélite a una altura de 1.5 kilómetros, quiero que recuerden ese dato, donde se muestra la primera, cómo se encontraba el entorno y cómo estaba el terreno de 50 hectáreas donde desarrollamos el proyecto, ¿no? La primera visita a Santa Margarita, que fue en el año 2005-2006, encontramos una gran extensión de desierto. Las ciudades inicialmente crecen por expansión, cuando hay suelo disponible. Esta es una gran extensión de desierto que durante la época de lluvias se convertía en un campo verde lleno de vegetación espontánea, lleno de insectos sin duda, donde también existían y cohabitaban ladrilleros informales, el terreno tenía arcilla, y cohabitaban lo que llamamos en Perú los chancheros, que criaban cerdos con la basura que los recolectores informales de basura los alimentaban. Además es de indicar que en esta zona no llegaban líneas de transporte, mucho menos el servicio de serenaje. Esta es la imagen del crecimiento generado en la zona de Piura, de Santa Margarita, el polígono magenta, es el mismo polígono que les mostré anteriormente, la foto es tomada a la misma altura, donde se ve cómo ha ocurrido el desarrollo en la zona. En Santa Margarita de Piura hoy día viven 2.000 familias y esperamos complementar las 2.500 familias viviendo en el proyecto hacia el año 2017, hacia mediados del año 2017. En la misma zona de Santa Margarita, la que se muestra siempre en color magenta, se ubicaron también otros promotores formales, como por ejemplo los portales, la zona de aquí, y la rama magisterial en toda esta zona inferior de la pantalla. Juntos, los promotores formales hemos concentrado un total de aproximadamente 7.000 viviendas, facilitando, o en la mayoría de los casos proveyendo, de sistemas de saneamiento a la ciudad, que anteriormente no existían en la zona. Sin embargo, también en los alrededores de Santa Margarita, en la zona superior de la pantalla, podemos ver cómo se llenó de población informal, asentamientos humanos, que ejecutados de manera progresiva y sin control, ocuparon el suelo, esperando, luego de bautizar los asentamientos humanos en nombre del presidente de turno, la formalización que puede venir luego en servicios y en titulación. Perdón. La de arriba es una foto de la primera visita a Santa Margarita, donde se puede ver que es un desierto. No había absolutamente árido, no había agua. Las extensiones de terreno para nuestra escala de instalación eran gigantes y se veía al fondo la ciudad. Esta es la Universidad César Vallejo. Se veían algunos, estas son construcciones del asentamiento humano vecino, ¿no? Se ve lo que sería la futura avenida principal, mucho antes de que fuera ejecutada. Recordamos también la primera reunión con la empresa prestadora de servicios de saneamiento de la ciudad, las EPS. No sé si han tenido experiencias con EPS en Perú, pero son muy especiales. Y en esa primera reunión, a pesar de todo nuestro espíritu emprendedor, la EPS nos indicó que no tenía previsto servicios de saneamiento en esa zona y que nos recomendaba no hacer un desarrollo inmobiliario en esa zona, ya que en su plan, presupuesto de inversión, no estaba considerada. Esa situación, o ese dicho de la EPS, no se condecía con la situación de los planes de desarrollo de la ciudad, que habían establecido anillos vehiculares, como la vía Chulucanas, donde fomentaban que se produzca este tipo de vivienda en esa zona de la ciudad. Luego de muchísimos trámites y muchísimos expedientes, logramos tener la factibilidad de servicios sanitarios y también recordamos cómo una vez ejecutada la obra, acá se puede ver cómo producimos estas obras con plantas de concreto, encofrados metálicos y plantas de cimentación. Una vez ejecutada la obra y a pesar de contar con la factibilidad, nos indicaron que debíamos ejecutar una fuente propia de agua, un pozo de agua, ¿no? Pocos meses antes de la entrega. Y como este pozo, luego de más de 5 años sin haber sido usado por la EPS para atender el requerimiento urgente de agua que había generado nuestro proyecto, fue finalmente destinado a atender a uno de los asentamientos humanos vecinos. Recordamos también la seriedad con la que empresa prestadora de energía, ENOSA, empresa que fue privatizada, es una mezcla entre público y privada, nos indicó que sí era posible atender la demanda de energía y que además, en cumplimiento de la ley de concesiones eléctricas, debíamos solicitar la devolución de la contribución reembolsable de la inversión que hiciéramos en las redes primarias de la urbanización,
cosa que se viene cumpliendo con cierta rigurosidad. Recordamos también las sesiones interminables con la Comisión de Habilitación Urbana y Obras Privadas de la Municipalidad de Piura, sustentando el proyecto y la necesidad de crear viviendas formales precisamente en ese sector de la ciudad, sustentando siempre y en todo momento que la ciudad debía crecer de manera ordenada, planificada y en una dirección, generar un espacio de desarrollo de las famosas políticas y planeamiento del estado de crecimiento, ya que ese crecimiento generaba futuro, a diferencia de las ocupaciones informales de los centros, de las invasiones, ¿no? Recordamos también cómo los funcionarios de la municipalidad, a manera de anécdota, nos citaron para la verificación de las coordenadas de cada uno de los puntos del perímetro del terreno, más de 1000 o 1500 metros lineales, un 15 de febrero de 2009, al mediodía, cuando había una temperatura mayor a los 40 grados en Piura. Piura es un desierto, y claramente pensaban que nosotros no íbamos a ir a esa visita. Pero recordamos también cómo los funcionarios de la municipalidad nos citaron, recordamos también, con mucho cariño, cuando entregamos las primeras viviendas a nuestros clientes. Cada una de estas familias recibía con muchísima alegría el sueño de la casa propia, casas muy coloridas, elegidas por nosotros, flamantes, son módulos básicos habitacionales, y también recordamos como al día siguiente de haber recibido esta vivienda flamante, o minutos después en realidad, ellos inmediatamente llamaban con un silbido al camión lleno de materiales de construcción, donde había piedra, arena, cemento, fierro, siempre hay muchísimo fierro en la autoconstrucción, que ya habían contratado para construir las primeras sucesivas ampliaciones de su casa. Curiosamente, la municipalidad, que con tanta rigurosidad nos había examinado el expediente en sesiones interminables y con supervisiones de obra inexpugnables, en ningún caso se acercó a estas familias a verificar el cumplimiento de los parámetros urbanísticos y constructivos de la autoconstrucción, donde básicamente ellos pueden construir hasta donde llega la vereda. Si no existiera la vereda, y seguramente hay algunas fotos que lo muestran, ellos construirían encima de la pista, porque así es la necesidad de vivienda y de crecimiento que tenemos. Recordamos con muchísimo y especial cariño lo que denominamos en la empresa los clientes apóstoles. Son los clientes de la primera etapa, que llegaban a caminar hasta 900 metros de arenal, de desierto, bajo los 29 grados que suelen haber en Piura, y esos 900 metros eran los que separaban el área de expansión urbana inmediata de la ciudad de las primeras viviendas que entregamos. Hoy día ese arenal, esa avenida, es la que podemos ver aquí, que es la avenida principal, que tiene 32 metros lineales de sección. Aparecieron también las sucesivas cartas con solicitudes de donaciones de terrenos para la construcción de iglesias, de templos, invocando siempre a la fe cristiana y ofreciendo indulgencias plenarias. Pero también, y una visión empresarial interesantísima, apareció una propuesta, no vamos a mencionar de qué iglesia, de compra de una extensión de suelo consolidado de más de 5.000 metros cuadrados, para la cual exigieron tener 4 frentes y estar ubicado frente a la avenida principal, para la construcción de su nuevo templo, bajo la premisa que el templo debía durar eternamente, hasta los últimos días. Este templo fue rápidamente construido y rápidamente también implementó facilidades deportivas para la comunidad. Este templo hoy día marca sin duda un referente en la urbanización, y muchas de sus características, las rejas y los colores, han sido imitadas por nuestros vecinos, nuestros clientes, nuestros amigos, en sus viviendas. Curiosamente también este templo sí debió cumplir con un riguroso proceso de autorizaciones, supervisiones extenuantes y vigilancia estricta de los parámetros urbanísticos y edificatorios. Recordamos también con muchísimo cariño cómo, a pesar de haber entregado más de 2.000 viviendas en este proyecto, todas y cada una de ellas han implementado su propio plan de crecimiento, tanto en vertical como en horizontal, y como ninguna de ellas siguió el plano que con tanto esmero los arquitectos habíamos diseñado, con una versión que creemos fue sanisidrina, miraflorina, no sé, de la vivienda.
Cada uno de ellos había identificado su propio negocio familiar. Y finalmente la vivienda, que como indicaron anteriormente, representaba cada vez mayor parte del ingreso. Ellos habían visto que la vivienda podía representar una gran parte del ingreso en positivo, generar un nuevo negocio, ¿no? Mediante la bodega, la farmacia, la peluquería, pues el colegio formal y los hoteles con cada vez menos estrellas. Pensamos que luego de haber ido a Piura habíamos aprendido todo lo necesario en habilitaciones urbanas y en autoridades locales. Sin embargo, cuando fuimos a Ica nos dimos cuenta que había nuevos retos por aprender. Pensamos que al estar 3 horas de distancia de la ciudad, pues iba a ser muy fácil desarrollar esta urbanización. Esta urbanización, para avanzar un poquito más rápido, está desarrollada sobre un terreno de 20 hectáreas, ofrece 1.300 viviendas, muy similares a las viviendas que ofrecemos en Piura, y también como punto de partida de diseño, todas las viviendas cuentan con acceso vehicular desde la vía pública. Podemos ver el layout, donde también se ve un crecimiento ordenado, con parques y con zonificaciones. Y finalmente podemos ver en Ica como que a pesar de que este proyecto lo habíamos comprado ya con una habilitación urbana aprobada, con factibilidades de servicios, nos enfrentamos a una nueva situación, que es que en los municipios de provincia, en los municipios distritales o muy pequeños, pues los expedientes desaparecen. Los expedientes desaparecen de la municipalidad. Cada vez que hay una remodelación de la municipalidad, desaparecía nuestro expediente. Curiosamente, cada vez que solicitábamos una autorización nueva de la municipalidad, pues ellos ejecutaban una nueva remodelación. Con lo cual el trámite de la habilitación urbana definitiva y la consiguiente recepción de la habilitación urbana pues fue larguísimo. Aprendimos también en Ica que en el momento previo a la ejecución de la obra complementaria de desagüe, nos vimos obligados a comprar 6 hectáreas adicionales al proyecto. El proyecto inicial se desarrollaba en el área magenta, las 6 hectáreas adicionales son las hectáreas que están marcadas en naranja. Justo en el momento previo a la conexión de nuestro punto de empalme que estaba aquí, pues la vecina de acá tenía en ese momento un algodonal, nos amenazó que de ninguna manera podíamos pasar por ahí, a pesar de que la autoridad nos indicaba y que había un derecho. Porque hacía muchísimos años atrás, el propietario anterior de estas hectáreas, pues no había tenido cuidado con sus animalitos y sus animalitos se habían comido el algodonal, lo cual había generado un problema inzanjable. Nosotros nos vimos obligados a comprar esa nueva extensión de terreno que claramente no estaba pues, en ningún business plan, en ningún plan de inversiones. Sin embargo, cada vez que enfrentábamos estos problemas, recordábamos la razón de ser de nuestra actividad empresarial: satisfacer la necesidad real de vivienda de miles de familias de menores recursos. Recordamos también cómo la EPS, no la de Piura, sino la de Ica, no recibe ni opera el pozo de agua exigido en el certificado de factibilidad y luego del contrato de donación, y como a la fecha somos nosotros quienes sufragan estos gastos de agua. Nosotros, los promotores, hace 5 años o 6 de repente, venimos pagando el agua de aproximadamente 500 familias. Obviamente este gasto no está en el OPEX de ningún proyecto, es un gasto que uno tiene que incurrir por un tema de responsabilidad social, como ya lo he mencionado anteriormente. Esto quiere decir, o sea, el no estar conectados al sistema de agua de la ciudad quiere decir que nuestros vecinos reciben 3 horas más de agua al día que el resto de la ciudad de Ica. A pesar de ello, cada 6 meses pues se organizan y marchan en contra de nosotros, que como ya lo han definido, somos depredadores. Sin embargo, también vemos con gusto cómo nuestros vecinos sí usan una piscina colocada o bien dentro del lote o bien en la mitad de la pista. Voy a pasar rápidamente por las remodelaciones. Obviamente ninguna tampoco cumple con los parámetros ni con los planos que hicimos anteriormente. Los parques de San Gabriel en Chiclayo, la tercera experiencia, esta sí era fácil. Sin embargo, también tuvo sus dificultades relacionadas en este caso en particular con la decisión de no observar la autoridad local la ley. En este caso, la municipalidad nos obligó, básicamente una figura de secuestro, como suelen hacer,
nos obligó a pagar una licencia de obra bajo la ley anterior, desconociendo que la ley actual establecía un monto tope de una UIT, aproximadamente $1.200. Como promotores nos vemos en la disyuntiva de, oye, entramos por el aro de la municipalidad o nos peleamos y nunca desarrollamos el proyecto. Pues decidimos pagar la licencia. Una vez obtenida la licencia, inmediatamente después se inició un proceso ante el Tribunal del Instituto de Defensa del Consumidor, proceso que luego de muchísimo esfuerzo, muchísimos alegatos y muchísimas gestiones y viajes, sancionó a favor de nosotros. Los promotores inmobiliarios también debemos recurrir a las instancias de defensa del consumidor, no solamente los clientes. Nosotros también somos consumidores, en este caso autorizaciones y autoridades locales. La siguiente foto, y quiero que recuerden los 1.5 kilómetros de altura, muestra la diferencia de un proyecto de altura a 8 pisos en 45.000 metros versus uno de 50 hectáreas en un piso versus uno de 26 hectáreas, ¿sí? Pues hubo que comprar este terreno también en un piso, ¿no? Creemos que ambos tipos de proyectos generan o contribuyen a generar consolidación en las ciudades o a generar suelo urbano nuevo. En el caso de Piura, claramente suelo urbano nuevo; en el caso de Ica, suelo urbano nuevo; en el caso de Chiclayo, consolidación de un área que era de alguna manera olvidada en la ciudad. Así es como luce nuestro proyecto, la tecnología de construcción que empleamos. Finalmente, y a pesar de haber ganado la demanda, claramente no nos han devuelto la plata, ¿no? Pero eso es algo que estamos en proceso de lograr. Luego queremos mostrar un proyecto en Cusco. Este proyecto de Cusco tiene otras particulares vicisitudes, ya que la búsqueda de suelo en Cusco es algo que nos apasiona desde el año 2004. En la ciudad de Cusco, en general en las ciudades de la sierra del Perú, es dificilísimo encontrar superficies consolidadas de más de 2.000 metros cuadrados. Esto es producto de la tradición de muchos cientos de años atrás, donde los mayores heredan tierra a los nietos, a los hijos y así sucesivamente, y hace que sea muy difícil desarrollar un proyecto en una estructura óptima, en una estructura que tenga la posibilidad de crecer y poder ofrecer mejores precios. El precio del suelo en Cusco, en las ciudades como Arequipa también, es bastante mayor al de otras ciudades. Y en este proyecto lo que hicimos fue un proceso de renovación urbana. Tuvimos la suerte, luego de mucha búsqueda, de coger un solar de 2.000 metros cuadrados, sobre el cual desarrollaremos 134 departamentos en 2 edificios que forman una estructura en U. Aquí se puede ver, esa foto está tomada comparativamente a la misma altura. El impacto del proyecto es pequeño, este proyecto es formal, mucho de este crecimiento es informal, ¿no? A pesar de que el hospital más importante de la ciudad de Cusco se acaba de terminar de construir aproximadamente en esta zona. En este caso, el aprendizaje tuvo que ver con cómo antiguas rencillas entre funcionarios de la municipalidad y el equipo de proyectistas hace que la ley no se cumpla. Y este proyecto tiene a la fecha 6 meses de trámite de licencia de obra, algo que no es usual. Sin embargo, creemos que ya estamos próximos a lograr la licencia de obra. También es importante mencionar en el caso de Cusco cómo las festividades, como las que recientemente hemos tenido en Cusco, que es la fiesta más importante del mes de junio, paralizan pues la ciudad. No hay ningún trámite que funcione en el mes de diciembre en la ciudad de Cusco, ni durante el mes de junio. Ningún trámite florece porque tienes desfiles, tienes paradas, tienes ceremonias y tienes vacaciones de los funcionarios. Con lo cual el tiempo del inmobiliario simplemente no vale nada, ¿no? Está la gestión parada, como lo sé por dentro. Y luego quiero mencionar este caso que es, creo que ya es emblemático. Este caso es el de un proyecto de lujo, un proyecto de vivienda de muy alta especificación, similar a lo que puedes ver en Cartagena de pronto, o en la zona de Puerto Madero en Argentina, para un segmento socioeconómico alto. Ese es un sueño de proyecto que compramos el suelo en el año 2009 y donde se junta la complejidad del mundo administrativo de la Municipalidad Provincial de Cusco. Recordemos que Cusco es ámbito protegido por UNESCO, Patrimonio Cultural de la Humanidad,
con el ámbito administrativo también del Ministerio de Cultura, antes INC, y las constantes modificaciones que tuvieron de pasar del INC al Ministerio de Cultura. Este proyecto contaba, por ejemplo, con un CIRA, un Certificado de Existencia de Restos Arqueológicos del año 98. Recordemos que los incas fueron pues previos al año 1400. Sin embargo, para hacer los trámites ante el Ministerio, nos pidieron un nuevo CIRA, ¿no? Pensando que había habido un revival del Imperio Incaico entre el 98 y el año 2009 que compramos el terreno, ¿no? Esa no se le esperaba. Pero también los trámites que tuvimos que hacer ante el Instituto Nacional de Cultura fueron desconocidos por el Ministerio de Cultura cuando cambiaron el ámbito de competencia. Y también, a pesar de que el reglamento del centro histórico lo prohíbe, la municipalidad distrital nos exigía que ese terreno de 2.200 metros cuadrados, inserto dentro de una manzana perfectamente consolidada, al pie de la iglesia de San Cristóbal, pues pasara por un proceso de habilitación urbana, con las implicancias que eso tiene. Dejar calles, desconformando una manzana consolidada de un centro histórico urbano, dejar vacíos dentro de la manzana para cumplir con un aporte de recreación, destruyendo pues la trama urbana. En este momento les hablo como arquitecto, no como promotor, y una serie de aportes sociales que no están en ninguna normativa y obedecen más a la voluntad política de alguna autoridad. El plan director de Cusco nos fomenta que haya vivienda permanente en esta zona. Sin embargo, a muchísimos de los funcionarios creían o soñaban o tenían el temor, el fantasma, que esto era un hotel, cosa que no lo es. Y tuvimos que firmar declaraciones juradas de que esto no era un hotel. En fin, nosotros además queríamos poner estacionamientos, porque creemos que era un plus para nuestros clientes. Sin embargo, nos lo prohibieron, ¿no? El auto no es bienvenido, parece, en esta zona. A manera de conclusiones, no son limitativas ciertamente, a manera de conclusiones queremos comentar una clasificación muy breve y totalmente empírica, práctica, al expuesto. Nosotros los inmobiliarios nos exponemos a desafíos normativos, el conocimiento de las normas, en este caso cito las normas peruanas. También nos exponemos a desafíos de aplicación de la normativa. Por un lado, capacitación. Muchos de los distritos en los que desarrollamos proyectos pues son distritos muy humildes que no tienen personal o no tienen infraestructura, no hay computadoras en algunos casos. Y también, sin duda, nos enfrentamos a temas de corrupción. No quiero profundizar en ese tema, pero es algo real y es algo con lo cual tenemos que batallar constantemente. Luego tenemos los desafíos propios de expansión, tanto logísticos. No es lo mismo operar en tu zona de confort que operar pues a 2.000 kilómetros de distancia o a 300 kilómetros de distancia en auto, ¿no? Lo que también implica un tema que nosotros en la empresa le hemos denominado el ADN. Sobre eso hablaré más tarde, pero tiene que ver con la voluntad del espíritu emprendedor, el buscar nuevos mercados, el no rendirse en buen cristiano, ¿no? Y luego, sin duda, pues los desafíos de tipo comercial. No es lo mismo ofrecer viviendas en la costa que en la sierra, que en la capital. Y desafíos de seguridad importantes. Lo que nos lleva al último proyecto que les quiero presentar, un terreno precioso en la ciudad de Trujillo, 15.000 metros cuadrados, para desarrollar 393 departamentos, y que tenía un problemita. Y que tenía un pequeño problemita, que era, debíamos hacer el cambio de la geometría de una vía que afectaba el terreno. Ese cambio en la geometría, que sonaba muy sencillo a nivel de tupas, textos de procedimientos administrativos y demás, pues implicó 2 años de retraso en el proyecto, 2 años en los cuales una de las mafias organizadas que funciona pues constantemente y a la vista de las autoridades en Trujillo, decide invadir, con apoyo de la policía y los notarios, nuestro terreno. El trámite de recuperación del terreno tomó aproximadamente 1 año, y en ese lapso de tiempo, ¿cómo le explicas al inversionista que ha sido invadido, ¿no? Es un poco difícil. ¿Y cómo le explicas las diferencias de opinión entre la municipalidad distrital, la provincial y los organismos de planificación de la ciudad que tiene la municipalidad provincial, que no se ponen de acuerdo en el camino para tener un cambio de geometría de la vía, ¿no? Gracias a Dios y debido a las virtudes del ADN, actualmente el proyecto ya cuenta con la habilitación urbana, el anteproyecto aprobado además, lo cual nos llena de felicidad,
y está próximo a su lanzamiento comercial en el mes de julio. A manera de reflexiones, creo que coincidimos con las exposiciones anteriores. Nosotros necesitamos tener una serie de capacidades, ¿no? Por un lado, el ADN del emprendedor, creo que ya comenté un poquito sobre eso, la espalda financiera, que es fundamental para un promotor inmobiliario, el conocimiento pleno, no de haberlo leído sino conocimiento pleno de la normativa y del derecho, la capacidad de reacción rápidamente ante situaciones que vulneran tu derecho o situaciones que vulneran tu seguridad, y tener una metodología de ingreso, análisis, determinar mitigadores, elaborar matrices de riesgo para poder abordar un nuevo proyecto. Todo esto suena hoy día lógico, sin embargo, no suena tan necesario al momento de empezar un nuevo proyecto. Finalmente, cito a Justo Cabrera en su libro Ciudades Modelo del Perú, ¿por qué no?, que indica que una ciudad no es solamente una expresión urbanística y arquitectónica, desconectada de otras variables. Vemos en estos ejemplos que todas las variables juegan para el desarrollo de un proyecto inmobiliario. Es también la ciudad el eje económico que le da vida y sostenibilidad en el tiempo y un conjunto de normas de convivencia. Esencialmente, la ciudad es una entidad dinámica, donde la calidad de vida que ofrezca a sus habitantes marcará su destino, el futuro, la posibilidad de crecimiento. Todos buscamos esta calidad de vida y pretendemos hallarla solamente en nuestras actuales ciudades, sin imaginar que ahora mismo estamos en la posibilidad de crear nuevas y mejores. No basta solamente la voluntad de crearlas. Crear nuevas ciudades en el Perú y en nuestros países no solo requiere una decisión política, indispensable para dictar las medidas que permitan su implementación, sino también de políticas públicas coherentes y de recursos suficientes, así como la participación de profesionales e instituciones especializadas, como en nuestro caso las cámaras de la construcción, en las diversas materias que se necesitan para desarrollar con éxito este tipo de proyectos. Requiere también de medidas regulatorias y fiscales, de equipamientos, servicios e infraestructura urbana, del impulso de la educación, de la investigación, de la innovación y del desarrollo tecnológico, así como la promoción de la equidad social urbana y la gobernabilidad. Agregaría en este caso que se requiere también la participación activa de nosotros, los promotores inmobiliarios, para crear nuevas ciudades en nuestros países. Por ello es indispensable nuestra participación en la formulación y regulación de los planes urbanos, las políticas de vivienda que generarán, tanto a nivel distrital, provincial y nacional, el futuro de nuestros países. Muchas gracias.